Fernando Carrillo me insistió en 3 ocasiones que estaba dolido porque yo lo dejé de seguir en Instagram. No, pero también él dice que tú le gritabas mucho, que esto, que lo otro. Duro con él. El problema es... Duro y contundente. Nosotros aquí en El Gordo y la Flaca, bueno, ayer la entrevista con Fernando Carrillo en Venezuela, que causó bastante polémica. Y Fernando... Tú sabes que yo no estaba conectada, no sé qué pensó la gente de la entrevista. A mí lo que más me llamó la atención, Raúl, es que Fernando Carrillo me insistió en 3 ocasiones que estaba dolido porque yo lo dejé de seguir en Instagram. No, pero también él dice que tú le gritabas mucho, que esto, que lo otro. Duro con él. El problema es... Duro y contundente. No, Lili, pero oye, Lili, tienes que darle el derecho también a él a hablar. No se habló demasiado, me estaba dando una clase de historia que le digo, pero, tú no estás aquí por una clase de historia. Él lo que dice es que le ha afectado esto en su carrera, pero también él se ha puesto como el defensor de Maduro y del gobierno de Venezuela. Pero a eso yo venía. Yo seguía a Fernando Carrillo, con el cual tenía una relación, Raúl, buenísima. Yo lo seguía porque era artista de novelas, un artista espectacular a través de todos los años. ¿Qué te puedo explicar la carrera que él tuvo? De un momento a otro, todo lo que me salía era Fernando Carrillo de activista de Maduro y Chávez. Exactamente. Entonces, obviamente, en medio del dolor del pueblo venezolano, como si hubiese sido, Raúl, otro país, yo inmediatamente dije, voy a dejar de seguirlo, porque no me pareció correcto que públicamente tú le restriegues en la cara todos tus valores políticos en medio de lo que estaba pasando. Esto fue hace un año y medio. No, lo entiendo, que 8 millones de venezolanos salieron del país. No es que no sea amiga, no es que lo dejé, o sea, yo lo puedo querer, pero no estoy de acuerdo con la manera en que él ha llevado esto públicamente. Entonces lo dejé de seguir. Y me llamó muchísimo la atención ayer. Y él no está de acuerdo con nosotros, lo que pensamos nosotros. Pero, y claro, y tenemos que respetar la opinión de él, efectivamente. Hay que respetar, pero hay que decirle las cosas como son, porque me ha venido a dar una clase de historia que dice, no sabemos la historia, lo que queremos saber de ti, o sea, ¿por qué? ¿Qué tú crees? ¿Por qué te has vuelto activista del gobierno? ¿Tú estás trabajando para el gobierno? O sea, ¿qué tú haces? ¿A qué te dedicas? Fue un cambio muy fuerte, yo creo, de actor a y los un últimos actor años súper reconocido porque hizo grandes novelas con Thalía. Con Thalía. Hizo grandes novelas en España que él se presentó y aparte en la época de Carlos Mata, en la época de los años, finales de los años 80, principios de los años 90, era uno de los actores más conocidos, se puede decir así, en Europa, porque era en España y ganó mucho dinero en aquella época en España, junto a Catherine Flop y muchísimas personas más que fueron allí, y que era la época dorada de los artistas latinoamericanos en la madre patria de España, como ahora está volviendo a hacer con los cantantes en este momento, que todos los cantantes están triunfando en España. En España, Raúl.